en un día tan, pero tan especial. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me están recibiendo bien? Sí, Aquí, Edu. Perfecto, 11 de Edu. la noche, Perfecto. 2 minutos. Perfecto, En Edu. Varsovia, Perfecto, en perfecto. Polonia. Perfecto. Es muy impresionante porque justamente estoy en uno de los países más católicos del Claro. mundo, Así es. Polonia. Además, el país de Juan Pablo II, el Papa Wojtyła. Viste, Pablo, que uno siempre recuerda de los hechos históricos el momento donde uno estuvo, Así es, así es. ¿no? Donde uno estuvo, y lo debes recordar, ¿dónde estuviste vos o aquellos que nos están viendo? ¿Dónde estuvieron el día que eligieron al Papa Francisco? Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque ese día yo estaba en Roma, Ni más ni menos. justamente transmitiendo para otro canal. Me tocó cubrir lo que se llama el precónclave y el cónclave, y después me encontré con un papa argentino, una sorpresa mundial. Ni que hablar para los argentinos, porque tendrán que pasar otros 2000 años para que tengamos otro papa argentino, ¿no? Totalmente. Habían pasado 2013 años para que nos encontremos con el padre Jorge siendo Francisco. Así es. Cuando el cardenal Turán anuncia desde el balcón, Habemus Papa. Qué momento, ¿no? Qué momento. Y pensar que hoy uno de los papables, y si querés hablamos de ese tema dentro de un rato, los papables, los papábiles, uno de los papables era el segundo de Turán. Pero lo hablamos después, si querés y tenés un tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, Eduardo. Vos sabés que cuando decís, tenemos un archivo de el día después, porque vos estabas allí, cada uno sabe. Vos sabés con quién me tocó hablar. Yo estaba en la radio, me tocó hablar, que quiero ver, tal vez mañana podemos hablar con él, porque va a ser uno de los que va a estar en el cónclave, que es ni más ni menos que el cardenal Ángel Rossi. En ese momento era el padre Ángel Rossi, que había convivido con Jorge Bergoglio allí en la compañía cuando le tocó estar 2 años a Bergoglio. Así que, sí, claro, ese momento, mira, que ¿querés que lo pongamos, Eduardo? Al día, creo que era la mañana siguiente, 13. ¿no? Era no sé qué es lo que vas a mostrar. Te voy a mostrar. Pero el Papa fue elegido el 13 de marzo. Del 3 Exacto. del 13. Exacto. Pero si querés compartamos, Nacho, Nico, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Compartamos el día después, porque vos estabas allí exteriorizando, estabas en C5N y si no me equivoco estabas en contacto con Fabián Doman, hoy nuestro compañero aquí. Exactamente, él conducía la mañana. Exacto. Y eso se produjo cerca de cuando lo nombran papa debería ser, ya había anochecido, debe haber sido 6, 7 de la tarde más o menos, eran las 2, 3 de la tarde acá hora Argentina. No sé qué es lo que vas a pasar porque ¿Sabés él conducía la mañana. ¿Sabés qué vamos a pasar? Justamente como vos... como vos repasabas los diarios del día después. Fíjate. Dale, mirá. Hoy la televisión italiana amanecía con esta imagen. Así la televisión italiana con la bandera argentina en todos los programas de televisión. Italiano de Argentina. Todos los canales de televisión tenían esta imagen. La imagen de Bergoglio, la imagen de la bandera argentina. Así los canales de televisión reflejaban la noticia de un papa argentino. Fabián, te quiero mostrar lo siguiente. Este es el Observatore Romano, que es el diario vaticanista por excelencia. Los diarios de Roma, todos tienen la imagen del Papa Francesco. Francesco lo llaman aquí, el Papa Francisco para nosotros, ¿no? Georgium Marium Bergoglio, en latín, Franciscum, ¿no? La respuesta de Pedro. A ver, te muestro otro diario. La República.
el diario La República, la nueva iglesia del Papa Francesco. Ya todos los medios y los especialistas vaticanistas hablan de se viene un nuevo tiempo en la iglesia en el mundo. Jorge Mario Bergoglio, vengo del fin del mundo, que lo dijo Bergoglio justamente ¿Te acordás en su mensaje, que ¿no? anoche hablábamos de que para mí la mejor Allí tapa está la imagen de Bergoglio. que la mejor tapa para mí era La República Online ayer, cuando decía que el Papa se definía, vengo del fin del mundo, el Papa del fin del mundo. Exactamente. Il Messaggero, también diario muy importante, Papa Francesco, el primer pontífice no europeo, es un jesuita argentino, la fumata bianca en el 5º escrutinio, es un boato de San Pedro, vengo del fin del mundo. También el Messaggero destaca justamente esa frase, ¿no? Dentro del diario, también muchísimas páginas dando cuenta hora a hora lo que había ocurrido y cómo habían elegido a... 12 años pasaron, Eduardo. Wow. 12 años. 12 años. 12 años. 12 años de ese momento. Vos sabés que ese era un tinglado especial que la Sala Estampa, que es, digamos, la vocería del Vaticano, no importa quién sea el Papa, se llama así Sala Estampa, montó especialmente para la cobertura de los medios internacionales. Allí estaban prácticamente todas las grandes cadenas de televisión. Al lado mío tenía a TV3, Antena 3 de España. Sí. Abajo mío, ahí en el piso inferior, lo tenía tenía la gente de Fox News, de CNN, ¿no? En ese momento nos codeábamos con las grandes cadenas de televisión, ¿no? Tal cual. Pero te decía esto porque es muy impresionante, porque uno se acuerda dónde estaba el día que lo nombran, y uno hoy se va a acordar dónde estaba al momento de su muerte. Y yo no me voy a olvidar nunca más en mi vida que me enteré de la muerte del Papa Francisco, de casualidad, estando en el cementerio del gueto de Varsovia. Wow. En ese mismo lugar, entre las tumbas del gueto, porque estamos justamente en algo que se llama la Marcha por la Paz, alguien cuenta... Me llamaron, un amigo me cuenta desde Roma que se acaba de morir Bergoglio. En la Argentina creo que en ese momento, acá eran en Varsovia cerca de las 10 de la mañana más o menos, y en Roma el Papa muere a las 5:30, a las 5:35 me parece, Sí. ¿no? Más o menos. Más o menos. Aproximadamente. Se informó a las 5:35. Se informó a las 5:35. Pero en la Argentina recién se supo como a las 5 de la mañana, 5:15, 5:30. Bueno, sí, a las Empezaron, 5:35 de acá. ¿no es cierto? Más o menos 5:15, también. sí, 5:15. Más o menos. Pero fue muy impresionante porque no me voy a olvidar nunca más dónde me tengo que enterar de la muerte del Papa Francisco. Y fue realmente una conmoción. Y Varsovia hoy, una ciudad tremendamente católica, una ciudad que fue arrasada en la década del 40 por los nazis, no dejaron absolutamente nada de esta ciudad, ¿no? Fue construida una ciudad nueva y la conmoción que vivió aquí el pueblo católico de Polonia fue muy impactante. ¿Qué te Muy, parece? pero muy impactante. Aparte que dio un pueblo polaco que dio al Papa un viajero, papa. ¿no? Al Papa Exactamente. Wojtyla, ¿no? A Karol Wojtyla, Exactamente. ¿no? Digamos al Papa Santo. Sí, al Papa Santo. Hoy es Exacto. San Pablo II, ¿no? Exacto. El tema es lo que viene, Ujú. porque lo que vamos a ver ahora es el momento del velatorio, de las exequias. Lo van a llevar tal cual como Francisco quería, lo van a llevar a Santa María Maggiore, Así que es. es una pequeña iglesia donde allí creo que hay una virgen, la Virgen de Luján, me parece ahí. Pero el Papa pidió y él mismo se hizo construir la tumba. Hasta el final, ¿no? Deja una marca, ¿no? Sí, y vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando salió del Gemelli?
porque los médicos no querían que él salga del Gemelli. No, Lo querían internado mucho tiempo más. sí. Y el propio Papa dijo, no, no aguanto más acá. Los Llévenme pap- a casa. Claro, los papas mueren en el Vaticano. ¿Viste esa frase Exactamente. que rige allá y no fuera? Exactamente. Da la sensación Y que él quería estar allí y Eduardo hoy se ha recreado hasta, digamos, todas las posibilidades. El hecho de que él haya decidido, creo que vamos a poder estar con Claudio Sin también, que está conectado, él haya decidido la salida ayer en el día domingo de Pascua, que no estaba recomendada absolutamente por ningún médico, y que sin embargo su voluntad fue la de estar, aún en las pésimas condiciones que uno podía advertir en la que se encontraba, él quería estar en este domingo de Pascua, ¿no? no, pero desde que salió del Gemelli, no dejó de hacer cosas cuando aún sus propios médicos le recomendaban no tenga audiencias. Sí. Y así todo terminó encontrándose con el rey Juan Carlos. Así es. Y tuvo hasta hace pocas horas la última reunión con el vicepresidente norteamericano. Es Con muy Pence, impresionante. ¿no? Exacto. Es muy impresionante. ¿Me permitís, impresionante. me permitís, Sí. Eduardo, lo podemos sumar a Claudio? Claudio, que está también, está en Italia, creo que está en Florencia, ¿no? En este momento. Querido Claudio, ¿cómo estás? Te sumamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Eduardo, Ignacio, no sé, todos, un beso grande. Un beso. Un gusto estar allí con ustedes como casi todas las noches. Sí, estuvimos esta mañana hasta el mediodía en Roma y ahora estamos en Firenze, sí, en Florencia. Estaba escuchando con atención lo que contaba Eduardo y es así. Solo un detalle acerca del lugar donde va a ser enterrado, que él eligió en el año 2022. Le ofrecieron, le preguntaron en qué lugar de Santa María Maggiore quería estar enterrado y él eligió un lugar en el suelo. Iba a tener solo una placa de mármol que diga Franciscus y nada más. Y el crucifijo que él usa habitualmente. Pensé una cosa muy curiosa. Eduardo conoce bien ese lugar y cruzando la calle de Santa María Maggiore está la Embajada Argentina en Roma. Así es. Así que no solo está digamos, en la iglesia que él quiere, sino claramente muy cerquita de la tierra de la cual él viene, que es Argentina, ¿no? Así que nada, me parece que es simbólico. Yo no sé si él lo pensó de este modo. Seguramente pero sí, Claudio. una lectura podría ser esa, ¿no? Ahí estamos viendo Santa María Maggiore. Esa es la parte posterior de Santa María Maggiore, no es el frente. Y atrás de ese obelisco que ustedes ven está la Embajada Argentina. Y él va a estar enterrado allí a los pies de una virgen que es parecida, como decía Eduardo, a la Virgen de Luján, que se llama Salus Populi Romani, porque es una virgen a la cual el pueblo de Roma, cada vez que había una peste, una catástrofe, iba y le rezaba para que lo salvara de la enfermedad o de las penurias que vivían en ese momento el pueblo romano. Estoy hablando de entre el 1600, 1500 y 1600, ¿no? En la época del Papa Rey, digamos, de los Papas Reyes. Sí, si no me equivoco, Que, una de las primeras, si no la primera iglesia dedicada enteramente a la Virgen María. Sí, señor. Santa María La primera Maggiore. iglesia. Claro, por eso. Vos fíjate que recién veíamos abajo, ¿no? A la derecha de la pantalla, abajo, veíamos el momento en que trasladaban al Papa Francisco, creo que iba hacia la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Era trasladado hacia la cárcel para lavarle los pies. Exacto. Los médicos le dijeron, o no, Claudio, le dijeron, Sí, eso no lo haga de ninguna manera. Claro. Tal cual. De ninguna manera. Y lo hizo igual. Vos fíjate en el auto descapotable, al aire libre. Un hombre que si apenas podía respirar, ¿o no, Claudio? Absolutamente. Además, tal cual dice Eduardo, digamos, él tenía una convalecencia protegida, se llama técnicamente. Los médicos le dijeron, mire, usted tiene que quedarse ¿quiere ir a Santa Marta? Ok, pero tiene que quedarse allí, no puede moverse. Claro. Y él decidió, el Santo Padre decidió hacer lo que ustedes vieron que hizo el sábado, que fue a San Pietro, y ayer, domingo, que fue directamente a la plaza. De tal modo que ningún médico, considerando los 38 días que estuvo internado, etcétera,
podía eventualmente haber aceptado semejantes conductas. Pero bueno, son decisiones personales que ningún médico puede cuestionar tampoco, ¿no? Porque, bueno, finalmente cada uno elige el destino que quiere, ¿no? Sí, sí, No, para mí, ¿sabes qué? Para mí el Papa eligió estar con la gente hasta el último minuto de su vida. exacto. Estamos Para mí totalmente de acuerdo. es esa la demostración. La Él se demostración, sentía cercano a la gente y quería estar con la gente hasta el último momento, no encerrado en un cuarto, exacto. no Claro. encerrado en una habitación de un hospital. Cumpliendo servicio, que era un poco Exactamente. su mayor vocación, ¿no? Y mostrando hasta el último momento. Se han repasado imágenes, testimonios de él cuando le preguntan sobre la muerte. Una excelente entrevista que le hizo Daniel Haddad, Sí, señor. querido Eduardo, que sabes muy Que bien. dijo, no le tengo miedo a la muerte. Exactamente. A ver, Pablo, si A lo único podemos... que le tengo miedo es a que verla se me venir. acerque A o verla verla venir. Quiero verla Exactamente. venir. Claro, eso. Que No me, la quiero ver venir. que- No la quiero ver venir, que claro. no me tome inconsciente, creo que fue, Claro, dijo. exactamente. El miedo es el miedo cabe cuando uno la ve venir. Pero me da la Exacto. sensación que en esta la vio venir y dijo que sea cuando deba ser. Pero yo voy a estar en servicio, digamos, porque contrarió a todos los consejos médicos, ¿no? En acción hasta el Sí, sí. final. Y con mucho simbolismo todo, siempre, ¿no? Sí. Desde el Absolutamente. primer día Solo para contarles, hasta el perdón, final, solo yendo a para la contar cárcel, algo perdón, acerca... y hasta el No, entierro, no. ¿dónde va a ser? Sí, solo para contarles algo respecto al diagnóstico final de muerte que se publicó hace un par de horas nada más, a pesar de que la muerte ocurrió a 7:35, tal cual ustedes han dicho muy bien. Bueno, pues la muerte tiene que ver con dos hechos que son formalidades. Ictus, o sea, un accidente cerebrovascular, más un colapso cardiocirculatorio agudo. Es como los médicos en Argentina ponemos paro cardiorrespiratorio no traumático. Es una fórmula Claro. que se usa mucho en Italia para certificar una muerte natural. Esto quería decirles. Y que ocurrió a una hora de la madrugada que nunca sabremos porque eso está en los protocolos secretos, pero que fue anunciada a la hora que ustedes mencionaron hace un rato y que lo encontró durmiendo en paz. No hubo ninguna cosa violenta ni nada por el estilo, Si no según me me equivoco, cuentan, ¿no? si no me equivoco, Claudio, Edu, a todos, él le tenía miedo al dolor, no a la muerte, sino era al dolor. Pero si quieren, compartimos juntos ese párrafo de la nota que Daniel Haddad le hacía al Papa Francisco. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Ahí está, impresionante. Verla venir, no quería verla venir. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Pensar que este Papa no solamente estuvo al borde de la muerte, esa vez que le cuenta a Daniel Haddad, que, entre paréntesis, debe ser la mejor nota periodística que yo le vi hacer a un Papa, Sí. o por lo menos Excelente. al Papa Francisco. Excelente. De los periodistas argentinos, la mejor nota periodística lejos. Ahora, además de esa vez, que creo que fue Doc cuando tuvo el cáncer de colon, ¿no? Cuando tuvo el Así problema es, en el colon. exactamente. Claro. Él Le le tenía sacaron 18 terror, centímetros de colon. Ujú, claro, sí. él le tenía terror, además, pánico a las anestesias. Quedó muy Exacto. mal después de esa operación. Pero en esta última internación estuvo 2 veces al borde de la muerte. Sí. Y una de esas veces, contada por el mismo médico que lo atendió, el mismo médico contó, hubo un momento en que tuvimos que decidir si lo dejábamos ir o no. O sea, el Papa se estaba yendo Exacto. y tenían que tomar la decisión si lo dejábamos ir o no.
y después se terminó decidiendo de que no lo dejaban ir. Claro. ¿No? Claro, los católicos, por supuesto, consideran que esa no fue una decisión de la ciencia, sino del Espíritu Santo, pero la ciencia tenía que tomar la decisión, claro. O por lo menos el Espíritu Santo, Dios, le dijo Exacto. al hombre más cercano al Papa, Claro. no se tiene que ir. Exacto. Exacto, este ¿No? fue el consentimiento. Todavía el no. consentimiento ¿No es cierto? Todavía Claro. Ese Pablo Con fue un el intermediario. consentimiento. Eso es, el consentimiento de mayor nivel que he escuchado y visto en mi vida. Y eso lo contó Eduardo Claro. en uno de los noticieros. Sí, señor, Sí, me sí. acuerdo perfectamente. Y así fue. Claro. Un detalle más acerca de esto. Acabo de ver un programa estupendo en la televisión italiana, en la RAI, acerca del cónclave. El cónclave tiene que empezar no antes de 20 días de la muerte del Papa, y después tiene un tiempo ilimitado para elegir el nuevo Papa. Son 138 los electores, la primera vez en la historia que hay tantos, y el problema es que se conoce muy poco, por ende no va a haber demasiado contubernio, en el mejor sentido del término, por Dios, como para poder salir rápidamente con un Papa elegido, porque solo hay 18 cardenales italianos que se conocen muy bien, pero el resto, digamos, hasta llegar a 138 son de 74 países. Así que no tienen Y mucha... nombrados y por Eduardo Bergoglio. conoce- Exacto, Eduardo, eso es. Sí, Bueno, 108 fueron nombrados por Bergoglio. una estratega. Eduardo conoce Santa Marta. En Santa Marta Sí. hay 129 habitaciones y hay 138 lectores. Así que estamos con un problema hasta de habitaciones. De habitaciones, exactamente. No, pero lo interesante es lo que decía Nico. 108 cardenales Claro. eligió el Papa Francisco Claro. en estos 12 años. Ahora, algunos dirán, entonces tiene arreglado el cónclave, No. el Papa ya No, dejó no, arreglado claro. el cónclave. Eso no existe, No. no existe. No. Es posible que sí, como es posible que no. Porque después empiezan todas las conversaciones en el precónclave, Exacto. en distintas... los mismos cardenales primero se encierran, por eso se llama cónclave, ¿no? Con llave, Sí. ¿no? Están totalmente encerrados sin ningún tipo de posibilidad con el exterior. Salvo Y en que ese el camerlengo, tiempo, claro, salvo que el camerlengo considere que por alguna razón tiene que haber alguna Bueno. comunicación del exterior, pero sí, están pero absolutamente muy aislados. pero muy especial. Sí, Si no sí, sí. están totalmente aislados Sí, sí. y cada uno puede estar en su habitación, que cada uno tiene una habitación designada cuando llegan al cónclave, no saben cuál va a ser su habitación. Vos sabés que el Francisco no tenía la habitación que después usó como papa, sino que después eligió Exacto. le había tocado otra de las habitaciones de Santa Marta. Pero después los papas, los cardenales, durante el día desayunan, Claro. almuerzan, comen a la noche, siguen las conversaciones, Claro. ¿no? Y las tertulias Sí, sí. entre ellos acerca de... ¿O no, Votan, Claudio? sí, tal cual. Votan 2 veces por día nada más y el resto del 2 tiempo veces por día. Están en los la- conciliábulos, están en los conciliábulos. Esa es la palabra adecuada. Claro. Es lo que decía Eduardo recién y lo que decía Nico. A ver, no hay bergoglianos. ¿Por qué? Porque en los nombramientos que hizo el Francisco, de estos 108 cardenales, son de todo el mundo. Entonces es muy complicado que eso se pueda, digamos, armonizar, Trasladar. para utilizar una palabra, claro, trasladar a un grupo de fuerza, a un grupo de poder. Exacto. Porque no es así. Exacto, y también... fíjate que- Sí, dale. Perdón, de Juan Pablo II quedan 22 cardenales elegidos por él. Y tengo entendido que 22 de Benedicto y 5 son los elegidos por Juan Pablo II, ¿no? Exacto. Así que la gran mayoría fueron, digamos, designados cardenales por el último Papa, por Francisco. Sí, Pero bueno, pero ¿sabés qué, Eduardo? Que es muy interesante lo que ustedes están planteando, porque uno piensa a veces en los automatismos, ¿viste? A veces uno piensa en clave local, en clave de hinchadas o de grieta, etcétera, etcétera, ¿no? El Papa Francisco también nombró, en algunos lugares, cardenales conservadores. O sea, no todos eran bergoglianos en el sentido de reformistas o, Exacto. o entre comillas más progresistas. Le tocó nombrar a algunos,
que incluso hoy, en ese ordenamiento que hacen, los ponen más del lado de los conservadores que del lado de los progresistas, ¿no? Sí. Así es. Una estrategia. Adelante, ¿no? adelante. Adelante. No, Claudio. estaba escuchando un comentario recién, hablé con alguien que estaba en Roma y me hizo un comentario que me gustaría convalidar con ustedes o eventualmente confirmar o no. Porque hay una versión que el Papa dejó en su testamento por escrito, algo vinculado con que él no va a estar en el féretro va a estar vacío. Porque No sabía. la primera etapa es Santa Marta, la confirmación de la muerte, el camerlengo que dice, bueno, murió el Papa, confirmado, termina esa primera etapa o la primera estación en realidad. Ujú. La segunda estación es cuando llevan el cadáver y eventualmente en un cajón, en una plataforma en San Pedro. Pidió que no hubiera plataforma y según versiones que corren por aquí, pidió además que su cuerpo no esté dentro del cajón. Habrá que confirmar si esto es así o no. No lo doy por afirmado, lo pregunto y lo dejo planteado. Porque incluso Sí. vi una imagen del cajón vacío con una especie de representación de dos soldados de la Guardia Suiza, por supuesto, al lado del féretro. La información oficial del testamento es que él dijo, bueno, que solicitaba que el sepulcro sea en la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, y dijo, el sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. No sé qué interpretación tendrá. Ese es el momento del entierro, porque tal cual decías hace un rato, eso va a ocurrir en Santa María Maggiore, entre la Capella Sforza y la Capella Paulina. Ahí está la Virgen de Salus Populi Romani. Pero el tema es ahora empiezan los 3 días Claro. que la gente puede ir a San Pedro a dar las condolencias o a ver supuestamente el cuerpo. Acá me del dicen, Santo Padre Muerto. acá me dicen, pasaba Gabriel aquí. Hola, hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Hay un material de cómo se cerró la habitación de Francisco. ¿Qué es lo que Sí, tenés, Pablo? sí. A ver, ¿lo podemos ver a eso? A ver, dale. Ahí se ve que los cardenales Kevin Farrell y Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra sellaron la habitación del Papa Francisco en Santa Marta. Ahí está. No, Eso esto no siempre es se Santa hace. Marta. Perdón, esto es No, Palacio eso no es. Apostólico. No, Esto es exactamente. Palacio Apostólico. No es Santa Marta. Ajá. Pero siempre se hace así. Sí, siempre se hace así. Es un... Y acá en este caso cerraron Santa Marta y el Palacio Apostólico desde el lugar desde el cual están saliendo en este momento los cardenales. Exactamente. En cuanto a los papables, Sí. si querés Dale. Sí, es muy... me parece que hay que recorrerlos, porque es lo que viene. Sí. Porque es efectivamente lo que viene, ¿no? Sí, la pregunta, antes de ir a los nombres, Eduardo, que la pregunta es si habrá un continuador llano la y clave. directo de Francisco o el sector más conservador Esa es la clave. impondrá Vos a sabés que- alguien de una Sí. ideología, una visión diferente a la de Francisco. Cuando Francisco estuvo internado esos 30 y pico de días, ya lo habíamos charlado varias veces con Claudio Sin, y habíamos anticipado que había olor a precónclave. Y sí. Exacto. Había ya movimientos de cardenales y lo que se llama la curia vaticana muy fuerte para tratar de hacer movimientos determinados políticos dentro de la Iglesia Católica como para terminar con el papado de Francisco, dar vuelta a la página e ir a otro tipo de iglesia, ¿no? Sí. Francisco tuvo mucho... Me permitís, vamos con un urgente ahí.